Un saludo para todos ustedes. Estamos disfrutando un hermoso tiempo de Sukkot. Hoy comenzamos esta hermosa semana junto con nuestro abacado Yahweh. Felices de poder cumplir mandamiento y felices también de ver que ustedes también cumplen mandamiento junto a nosotros. Nos gozamos en Yahweh por esta semana, pues es una semana muy especial. Tú sabes, de regocijo, de alegría, la Moedim de Sukkot o la fiesta de las semanas o también llamada la fiesta de las naciones o la fiesta de las cosechas o el peregrinaje, en fin, tiene como fin el regocijo y la alegría del pueblo de Yahweh por las bendiciones de Abba, y declaramos que nuestro Abba Yahweh es el amo y dueño de toda la tierra. Nos gozamos en eso. Así es que esperamos tú también te estés dando en este hermoso Shabbat, que finalmente es un Shabbatón, tú sabes. Es porque cayó justo el día Shabbat, y además que el inicio de Sukkot es un Shabbat, y se culmina incluso esta celebración durante la semana en un nuevo Shabbat, por eso se llama Shabbatón. Esperamos hayas podido preparar tu sukkah en memoria y símbolo del vagar del pueblo de Israel, donde fue sustentado todo ese tiempo en el desierto, en el Midbar, y que nosotros también conmemoramos, ¿no? Y bueno, recibimos algunas fotos de algunos de ustedes que prepararon su zucca y nos alegra saber que están cumpliendo mandamientos. Eso es muy bueno, muy lindo. Regocíjense, alégrense, pues este es un tiempo de verdad maravilloso en la presencia de nuestro abacados Yahweh. Voy a dejar con ustedes a mi esposa, quien también los va a saludar en este hermoso tiempo de Sukkot. Shabbat Shalom y bendecido Sukkot para todos los que están conectados, para la familia en la Muná, en nuestro Adon Yahshua. Agradecido, sí, como decía mi esposo, por la infinita rajem de nuestro Abba Yahweh, por su bondad, por su cuidado, por su provisión. Ha sido un Abba muy bueno. Él es un Abba bueno con sus hijos. Y como hijos debemos agradecer de la misma forma sus bondades, su ajaba, su amor, demostrándole ese amor que Él nos demuestra todos los días, obedeciendo sus misbot, obedeciendo sus mandamientos, que su dabar dice que no son gravosos, no son difíciles de obedecer, solo hay que desear hacerlo para agradar al Abba y para seguir la instrucción que nos dejó nuestro Melech, nuestro Adón, nuestro Rojí, nuestro hermano mayor, nuestro amado Yahshua HaMashiach, a quien esperamos con todo nuestro lev, con todo nuestro corazón, porque sí, los que creemos en Él estamos esperándolo, estamos preparándonos para ese maravilloso encuentro donde Él nos rescatará de lo que viene a este Olam en este tiempo final. Y esta preparación es justamente eso, lo que estamos haciendo, obedeciendo para lo que haremos en ese Malhut, en ese reino que Yahweh está preparando para todos sus hijos fieles. Y queremos ser primicias, queremos ser sus, sus primicias, lo mejor, dice, sus primogénitos. Por eso nos esforzamos, por eso en cada instancia que Abba nos permite celebrar su Modeim lo hacemos y cada día vamos aprendiendo más a cómo hacerlo con más excelencia para Él. No de forma religiosa, no, porque esto no es religión. Esto es tener una relación con nuestro Abba y con nuestro Adon Yahshua. Les amamos con todo nuestro corazón. Deseamos que la shalom de nuestro Abba Yahweh inunde sus hogares, su familia, los fortalezca, los anime, sea proveyendo todo lo que les falte, porque esa es su promesa a todos sus hijos fieles. Y sabemos que nuestro Abba no miente, Él cumple sus promesas. Les amamos, deseamos como siempre que podamos seguir juntos creciendo a la luz de la Torá, seguir saliendo del error y juntos conducirnos al Malhut de nuestro divino Yahweh. Les amamos. Shalom, shalom. Así es, reciban todos un fuerte abrazo a la distancia a través de esta señal en este hermoso tiempo de Sukkot. Y bueno, nos alegramos también por algunos de ustedes que están guardando por primera vez
este tiempo de Sukkot y ha sido toda una experiencia desde preparar la azúcar y predisponer el corazón para este tiempo de regocijo en la presencia de nuestro Padre Yahweh. Sin duda es algo hermoso, es algo maravilloso. Y bueno, y cada vez que bueno, crecemos y maduramos, en la medida que avanzamos, podemos comprender mucho, mucho mejor los mandamientos de Abba y la celebración de las Moedim. Antes vivíamos anticipando los festejos, un mes de anticipación, otros 2 meses, ya preocupándose por cómo iban a celebrar, qué iban a comprar, dónde comprarían, tendrían o no tendrían, en fin, una pila de cosas cuando estábamos perdidos e ignorantes de la verdad. Ahora que conocemos la verdad, nuestra anticipación es santa, nuestra anticipación a este evento y a todos los días que Yahweh ha considerado santos son días especiales, sin duda, para nosotros y para todo aquel que es cajal de Yahshua. Debe ser un tiempo de continua reflexión y de continuo recordatorio de lo que Yahweh ordenó y que debemos obedecer. Así es que para nosotros cada vez que viene una Moedim de Abba o viene Shabbat o viene Rosh Chodesh, son tiempos especiales, dedicados, apartados, especial. Procuramos no alterar esos días en absoluto y poder cumplir a cabalidad, ¿no? Y en eso hay gozo en los cielos. El Shamaín se goza, Yahweh se goza, se alegra de que hay dedicación, de que hay búsqueda, de que hay alerta, atención, de que hay vigilancia, de que se pone atención a su Torah y a lo que Él ordenó. Él se goza, Él se alegra y nos gozamos con Él de poder cumplir porque ya es parte de nuestra vida, es nuestra vida ahora, nuestra nueva vida que Yahshua ha provisto. ¿Decías? Sí, además que esto es preparación para lo que haremos cuando estemos con Él. Si no somos obedientes ahora, que nos estamos preparando para ser reyes y sacerdotes, en este caso los varones, ¿cómo pretendemos entrar en el reino de Yahweh si no obedecemos ahora, que es el tiempo de preparación, donde obedecemos a nuestro Melech? Así es, eso es una gran verdad. Lo que hacemos ahora, como decía mi esposa, es el ejercicio, ¿no?, que vamos a realizar cuando estemos con Yahshua reinando en el reino milenial, como está prometido en la Torá. Entonces, todo esto que hacemos ahora es una sombra de lo que va a ocurrir más adelante y de modo perfecto. No se aflijan si algunos de ustedes todavía no lo obedecen a la perfección como quisieran, pues están en aprendizaje. Sin duda que Yahweh lo comprende, lo entiende y se goza de que haya obediencia a pesar de la limitante por desconocer cosas, ¿no? Pero también se goza de aquellos que sí se preparan, se anticipan y de verdad se esfuerzan en cumplir los mandamientos de Abba. Así que los animo a todos a que su corazón siempre esté dispuesto en buscar a Abba y en poner atención a sus mandamientos, pues sin duda esto es bendición solo para nosotros. Los únicos beneficiados con todo esto somos nosotros, nadie más que nosotros, ¿vale? Así es que abrazos para todos y Yahweh los bendiga. Bendecimos a Miriam de Perú, está feliz, pues es su primer Sukkot. A Verónica, que su azúcar le quedó muy linda en el campo allá. Verónica también. Bueno, Verónica está en Cartagena, sí, en la playa. En fin, en donde estén guardando este tiempo de Sukkot, que Yahweh los bendiga. A Juanita, que está conectada. Juanita también, abrazos para ti. Yahweh te bendiga, Juanita. Tabita también creo que está por ahí. Patricio. ¿Sí? Tabita. Sí, Yahweh te bendiga, Tabita. Y a toda la familia en la sana emuná de Yahshua, Hamashiach, nuestro Adón y Melech, y que puedan gozarse en este tiempo tan especial como les digo. Hoy día quiero compartir contigo un tema bastante especial y que tiene que ver con la fe. Espero poder compartir contigo todo lo que redacté en este estudio. Es un tanto extenso, pero esperamos poder compartir todo lo que aquí está, ¿no? Igualmente este estudio estará en el blog para que tú lo puedas revisar las veces que tú desees, ¿no? Y es en relación a la correcta fe de los hijos de Yahweh. Todo lo que hacemos lo hacemos en fe, ¿no? Y celebramos las Moedim de Abba también en fe. Entonces,
se hace necesario poder entender y comprender cabalmente qué es la fe para los hijos de Yahweh. Pues bien, la fe ha sido abusada, manipulada y dejada y ensuciada por las religiones, lamentablemente, que vieron en este hermoso don, con mucha atención, una muestra de poder. Y al igual que Simón el mago, la explotaron al punto de convertirla en un detonante de milagros, de lo sobrenatural y de ganancias deshonestas, tristemente. Entonces hicieron de este don una categoría y quien la tuviera en su grado más alto era ungido, era especial y o un iluminado, ¿vale? Eh, Sin duda que esto fue una grotesca vejación de algo tan noble y puro como la emuná, la fe, y solo distorsionó y contaminó corazones, llenó las mentes de ilusiones vacías, de ilusiones inventadas, y fijó un nivel difícil de superar si no se está verdaderamente comprometido con ella, con la fe, ¿no? Como si fuera una virtud independiente de Yahweh. Hicieron la fe casi una especie de ente divino que actúa al deseo de quien la posee para manifestar el poder de Yahweh, ¿no? Al punto de que había que ejercitarla, ejercita tu fe. Bueno, muchas veces me dijeron eso. Bueno, se inventaron fórmulas, maneras, pasos para crecer para crecer en fe y volverse casi superhombres o supermujeres que podían hacer posible todas las cosas. En otras palabras, nada era imposible para aquel que tenía emuná, para aquel que tenía fe. Bueno, esto provocó que millones se sugestionaran, ¿vale? Se hechizaran, se encantaran con personas idealizadas y los aclamaran como santos, cuando santo solamente hay uno y es nuestro Abba Kadosh Yahweh. El único Kadosh, el único santo es nuestro Padre Yahweh. Bueno, y así se levantaron ídolos de carne, becerros de oro humanados, en engaños y fantasías religiosas, profanando el don santo de Yahweh. Crearon una teología acomodada, llena de pasos y formas, como te decía, de alcanzar la fe. La llenaron de cientos y cientos de testimonios, y cuál de todos los testimonios era más y más impactante, y transformaron la fe en algo asombroso y sobrenatural que solo ellos tenían, los ungidos. El testimonio llegó a ser más importante que la Torah misma de Yahweh y los mandamientos, ¿no?, que ahí están. Y enfatizaron en tener experiencias en vez de arrepentimiento y arrepentimiento de pecados y volver al Abba, volver al Padre, que es hacer Teshuvah. Por mucho tiempo yo escuché eso, por mucho tiempo me lo enseñaron, me lo predicaron y muchas veces recibí la instrucción de tener experiencias con Yahweh, ¿vale? Y eran temas recurrentes, debes tener experiencias. Y se decía de tal manera que, bueno, uno buscaba experiencia, tener experiencias, cometiendo el grave error de omitir la Torah misma o las escrituras mismas, que es lo que Yahweh ordenó que nosotros obedeciéramos. La experiencia la da Yahweh, no el hombre. El hombre no las busca, la experiencia la da Yahweh. Bueno, crearon así la expectativa hacia el milagro, ¿vale?, en vez de la atención y el deseo por recibir la palabra santa de nuestro Padre, para así ser transformados en nuevas criaturas y ser exhortados a la santidad. Asombraron a miles en vez de guiarlos a todos a la obediencia, a la correcta emuná, y que tiene que ver con la obediencia, valga la redundancia, de los mandamientos de Yahweh. Recuerda, Yahshua dijo, si me amáis, haced lo que yo os mando. El que me ama guarda los mandamientos. Simple. Esto básicamente fue una herejía y fue tan grotesca que los ungidos de turno hicieron alarde
de poder y de manifestaciones sobrenaturales en sus propios eventos, dejando boquiabiertos a millones, y solo usando el don de la fe o el don de la emuná, virtud que lograban gracias a ayunos prolongados, a la oración permanente, ¿no? Y a una supuesta supervisión especial que venía desde el mismo Shamaim, desde el mismo cielo. Y todo era solo ego, arrogancia, falsos milagros, básicamente milagros emocionales llenos de romanticismo, sentimentalismos, ¿no? Y engaño tras engaño. Pongan atención a esto. Muchos se levantaron de sus sillas de ruedas para volver a sentarse en sus casas. Eso fue terrible. Muchos creyeron dándolo todo, absolutamente todo. Muchos dejaron sus medicamentos y tristemente algunos perdieron la vida las semanas siguientes. Muchos lo dieron todo, como te decía, por alcanzar y lograr milagros, para recibir como respuesta que no tenían la suficiente fe cuando el milagro no ocurría. Era la respuesta necia al respecto de aquellos que no podían ver un milagro después de que dieron todo y no hubo una respuesta del cielo. Simplemente les faltó emuná, les faltó fe. Bueno, y todo esto básicamente llenó el corazón de frustración, y a pesar de esto, muchos se sintieron indignos de no estar a la altura del llamado de la fe. Y los más racionales, pero igualmente religiosos, dijeron que la transacción por el milagro no tuvo efecto, así es que exigieron la devolución de sus donaciones, porque no hubo un milagro. Sé que muchos se levantarán, quizás diciéndome que en muchas de estas reuniones masivas ocurrieron hechos sobrenaturales, ¿vale? Y mucha gente fue sana, que vieron el poder de la fe, pero también la unción. ¿Te acuerdas que hablamos de la unción hace un tiempo atrás? La cobertura y la presencia misma de Yahweh. Y esto fue obviamente desde una visión, pero una visión o cosmovisión pagana de lo que en ese tiempo incluso yo llamé Dios, ¿no? Bueno, nada de esto, aunque lo hayan vivido, pongan mucha atención por favor, vino de Yahweh. En la medida que avanzo, particularmente junto con mi esposa, en el conocimiento de la Torah y en la revelación que ésta ofrece respecto de la vida pasada que tenía y de la que vivo ahora en Yahshua HaMashiach, me doy cuenta de esa ilusión que de verdad, mientras estábamos en religión, era muy potente, muy poderosa al punto de ser verdad, y una verdad irrefutable. Aunque lo vimos con nuestros propios ojos, Yahweh no estaba allí. Eso es lo que la Torah nos demuestra y nos evidencia en la correcta lectura, en la correcta comprensión y en la perfecta guía del Ruach HaKodesh para que podamos entender las Escrituras. Entonces resultaba la pregunta, pero ¿cómo es posible entonces? Suena a inconsecuencia, suena a un contraste, o de plano aquí alguien miente. ¿Sí? Bueno, es obvio que si algo de esta naturaleza fuera por causa de Yahweh y de su hijo Yahshua, los resultados serían personas transformadas a la Torah y a la obediencia de los mandamientos de Yahweh. Debiera ser ese el efecto, ¿no? Y no seguir viviendo en el paganismo religioso, y vemos que ese efecto no se provocó, no es así. Entonces persiste algo, más que persiste algo, persisten en el encanto o en el hechizo de Babel. Por lo tanto, Yahweh no estuvo allí en todo eso que vieron, experimentaron y cosas así. Y Yahshua lo confirma en Matillaj 7, del verso 21 al 23. Él dice que no todos los que hacen milagros, profetizan, liberan de robajim, de demonios, son sus seguidores. Él los llama obradores de maldad, obreros de iniquidad.
¿Por qué? Porque lo que hicieron tuvo ausencia de Yahweh y Yahshua no fue su Adón, su Salvador. Y vamos a ir a la Torah para leerlo justamente. Matillaj 7, Mateo 7, del 21 al 23. Son palabras de Yahshua, nuestro More, nuestro Rojí. Dice, no todo el que me dice Rabí, Rabí, entrará en el Malhut del Shamaim, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba, que está en el Shamaim. Muchos me dirán en aquel día, Rabí, Rabí, nosotros profetizamos en tu nombre. En tu nombre expulsamos Shadim, o demonios, o Roahim, espíritus. En tu nombre hicimos muchas obras poderosas, milagros. Y aquí toma nuevamente la palabra Yahshua diciendo, entonces yo les declararé, visión futura, nunca los conocí, apártense de mí. Wow. Obreros de iniquidad. Esta es la sentencia de Yahshua a estos obreros del mal, y lo que hicieron fue básicamente engaño, ¿vale? Engaño y maldad. Y de su propia invención, o incluso engaño satánico, sin duda. Quizás necesiten más argumento para ratificar esto, pues es Yahshua mismo quien le está diciendo a estos obreros o a estos supuestos siervos que no son sus siervos, porque les dice, nunca los conocí, apártense ustedes de mí, aléjense de mí, no los conozco. Entonces, no es difícil comprender las palabras del Adón. ¿Cómo es posible que no sean recibidos por Yahshua con todo el bien que hicieron y las obras poderosas que hicieron? La pregunta debiera ser esta. Si son rechazados, ¿lo que hicieron estuvo bien? ¿Fue realmente bueno? ¿O de plano no fue verdadero y todo fue simplemente una mentira, una ilusión, un engaño? La respuesta la da el contexto del capítulo de Matillaj, capítulo 7, del verso 15 al 19. Yahshua, en ese contexto, advierte de los falsos profetas que engañan y enturbian el corazón con falsas enseñanzas y llenando de religión la vida de los hombres. ¿Vale? Ninguno de ellos proviene de él. Ninguno de estos falsos naví, profetas, proviene de Yahshua. Todo aquel que no enseña y no inculca la Torah de Yahweh y los mandamientos y hacen o inventan milagros son falsos more, falsos maestros y falsos naví, falsos profetas. No son de Yahweh. Leamos este contexto en la Torah. Matillaj 7, 15 al 19. Dice así, cuídense de los falsos nevim o profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán, su testimonio de vida. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Te das cuenta? El contexto ya está hablando de gente que viene disfrazada de Ahim, disfrazada de hermano, o disfrazado de profeta o de more, pero viene enseñando error tras error y engañando y deformando la correcta emuná en los simples o en los incautos que no indagan en la Torah y no ratifican y confirman lo que están recibiendo, ¿vale? Entonces, es Yahshua mismo quien está rechazando a estos grandes obradores de milagros y que en este tiempo básicamente se jactan de usar el don de la fe como tal, ¿vale? La expresión nunca os conocí, pongan atención. Esta expresión no significa ignorancia o desconocimiento de Yahshua. Nuestro Adón goza de presciencia,
o conocimiento anticipado de las cosas. Yahshua reprende, diciendo en palabras sencillas que nunca los reconoció como sus discípulos, ¿vale? No tuvo nada en común con ninguno de ellos. No fueron sus amigos. Nunca creyeron y se sometieron a él. Nuestro Adón no estaba en sus corazones y ninguno de ellos realmente lo amó. Por eso dice, apártense de mí, nunca os conocí. En esta expresión, Yahshua, y en esta reprensión, no los está haciendo ver, pon atención, que ellos quebrantaron su comunión con él. No, les está diciendo que jamás, nunca hubo comunión o relación alguna con ellos. Wow, eso es tremendo. Aunque la pasión, el ímpetu, la devoción con que ellos manifestaban todo lo que hacían y la demostración de ese supuesto poder era asombrosa, eran totalmente desconocidos para Yahshua. No sé quiénes son, wow, qué tremendo. Y por eso los reprende duramente. ¿Vale? Nunca os conocí, apártense de mí. Wow, qué terrible. La Torah dice a través del Shaul Pablo, en Corintiyim Aleph, primera de Corintios 8:13, que solo quien ama a Yahweh tiene su reconocimiento en Yahshua HaMashiach. Eso lo dice el Shaliach Pablo. Solo quien ama a Yahweh puede ser reconocido por el Abba a través de Yahshua. Vamos a leer Corintiyim Aleph 8:3. Pero si alguien ama a Yahweh Elohe, tiene el reconocimiento de él. Wow. Así es que no importa lo que nosotros desconozcamos de Yahweh. Lo que importa es que lo amemos y tendremos su reconocimiento como sus hijos a través de Yahshua. ¿Te das cuenta? Por eso Yahshua nos reconoce, porque estamos sometidos a él, y por eso Yahweh nos permite la entrada al Malhut, porque tenemos a su hijo Yahshua. Esta gente que fue rechazada, aunque hizo milagros y obras portentosas, no entran. No entran. Pues no está Yahshua allí. Ahora, resulta una pregunta. ¿Cuál era la fe entonces que tenía Yahshua? La mejor definición la podemos extraer de las enseñanzas del apóstol Shaul, de Pablo, quien de manera práctica y sencilla explica algo que solo proviene de arriba, del Padre, y para aquello usa a su Hijo perfecto, que es Yahshua. Pero obviamente antes debemos considerar siempre a nuestro Adón Yahshua y su concepto de emuná, su concepto de fe. A lo mejor esto sonará insuficiente, pero es lo que expresa, o cómo lo expresa nuestro Adón Yahshua, ¿vale? Primero que nada, pongan atención. Nuestro Adón nace en medio de su pueblo que siempre creyó en Yahweh. Por lo tanto, el don de la fe era algo inherente, es decir, era propio o natural en todo su pueblo. Y creció en medio de la fe en Yahweh. Así es que no veremos necesariamente a Yahshua enseñando qué es la fe, puesto que era algo comprendido desde la empírica o desde la experiencia de su pueblo ancestral hebreo y del tiempo en que él mismo nació. Lo que sí vemos es exhortando a tener más fe y a depositarla en él para poder ser rescatados y renacidos por el amor de Yahweh que se había corrompido en el pueblo en aquel tiempo, ¿vale? Vamos a ver a Yahshua entonces incitando y motivando a que creyeran, a que tuvieran más fe y que aplicaran la fe de manera correcta. Bueno, vemos a Yahshua siendo testigo de la fe de su pueblo, es decir, él miraba, observaba la emuná de su pueblo, asombrándose en algunos casos, porque algunos manifestaron tener mucha fe y confianza, lo vemos amonestando a otros a tener más fe, y lo vemos sintiendo dolor y pesar por aquellos que no tenían fe. ¿Te das cuenta? Entonces, el primero en tener fe en Yahweh es Yahshua, es el primero. Así es. Muchos dudan de esto porque siguen creyendo que nuestro Adón es Yahweh,
todavía creen en el unicismo, ¿no? Pero ya sabemos que no es así. Él es el hijo de Yahweh, la primera creación de Abinu. El honor de Yahshua fue y es tener la experiencia excelente y sublime con el Abba, pues él estuvo desde el principio con el Abba. Por lo tanto, no necesitó jamás tener una razón para creer en él, porque nació de él mismo y ha vivido desde la eternidad con el Abba. Eso es sorprendente. Así es que, como la primera creación de Yahweh, él tiene la emuná perfecta. Sorprendente. Por eso dice el apóstol que Yahshua es el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la emuná, puesto que en él comienza y se cumple la fe en todos los que creen en él, a través de Yahshua. Leamos algunos pasajes que afirman todo esto y cómo Yahshua trata la emuná, ¿vale? Matillaj 8:10. Oyendo esto, Yahshua, ¿qué le ocurrió? Se maravilló. Eso es sorprendente. Y dijo a los que le seguían, sí, les digo que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Wow. Yahshua se asombra de la fe del centurión, que le pide que sane a su siervo. Da la orden y yo sé que eso va a ocurrir. Y Yahshua se asombra. Wow. Y confirma, sí, les digo que no he encontrado fe así en Israel. Eso es asombroso. Silvano 17:5 dice, los discípulos le dijeron, Yahshua, aumentanos la fe. Esto fue después de ser exhortados acerca de ser íntegros y después a perdonar las ofensas. Los discípulos piden que Yahshua les aumente la fe. Hay gente que usa este texto diciendo de que es para seguir creyendo. El contexto es que aumentanos la fe para poder perdonar. Porque el contexto habla de cuando Yahshua los exhorta a que sean de una sola línea y de que perdonen siempre las ofensas de sus hermanos. Entonces los Elohim dicen, aumentanos la fe. No es para hacer milagros, es para que tengan la fe suficiente y la capacidad suficiente para perdonar. Siempre aprendemos, ¿vale? En Marcos 4:40 dice, ¿por qué están temerosos? ¿Cómo es que no tienen fe? Aquí hay una reprensión. Recuerden que se desató una tormenta cuando cruzaron el mar de Galilea y sus discípulos temen. Y Yahshua les pregunta, amonestando su falta de fe. Es decir, se produce la tormenta. Yahshua está en medio de ellos. Y de hecho el texto dice que aún él duerme. Y sus talmidim estaban asustados. Yahshua despierta, los ve asustados y le dicen, ¿por qué están temerosos? ¿Acaso no tienen emuná? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que Yahshua está allí y aún así temen. Wow. Y recuerda que él calma la tormenta y se provoca una gran bonanza. Nunca temas en la situación en la cual te encuentres, sea cual sea, porque Yahshua está allí. Wow, qué tremendo. Yohanan 14:1. No se turbe su lev, su corazón. Confíen en Yahweh y confíen también en mí. Crean en Yahweh y crean también en mí, porque Él me envió. Wow. Aquí Yahshua los exhorta y los anima a que crean en Él, así como creen en el Padre Yahweh. Gracias, Abba. Bueno, como ven, Yahshua en todo momento trata la fe como un don comprendido y usado, siendo Él el testimonio de la fe para los hombres y así estos puedan llegar al Padre, ¿vale? Producto de que su tiempo era limitado, bueno, Yahshua preparó, instruyó y capacitó a sus 12 para que ellos continuaran con la obra en Jerusalén y en la tierra hasta donde Él los enviará dirigidos por el Ruach de Yahweh. Y producto de que su mensaje sería entregado no solo a Israel, sino a otras naciones, ¿vale? Esto es lo que mencionamos como la gran comisión. Bueno, aquí los discípulos de Yahshua enseñaron y exhortaron todo acerca de los principios en qué consistía la fe de Yahshua HaMashiach
Y es lo que compartiremos ahora desde las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿vale? Así como Yahshua empodera de conocimiento a sus talmidim, estos entonces son los encargados de instruir y de enseñar la correcta emuná. Comenzamos diciendo que la fe había sido manipulada, abusada y dejada y transformada como en el don más poderoso prácticamente de Yahweh. Y vamos a ver en la medida que avanzamos que quizás no es eso, ¿vale? Es algo más simple de lo que muchos de ustedes han idealizado o que les enseñaron acerca de la fe, ¿vale? La fe según Pablo. Pongan mucha atención a esto porque es muy bueno. Pablo define la fe de la siguiente manera, según lo relata el libro de Ibrim o Hebreos 11.1. Y tú te lo sabes hasta de memoria. La fe es la seguridad que se tiene de lo que se espera, ¿sí? La convicción en cuanto a realidades que aún no se ven. Y tú lo dices así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, es lo mismo que te acabo de decir de acuerdo a la traducción actualizada de la Torah. Sin duda, esta definición provocó en el mundo teológico religioso una visión distorsionada de qué es realmente la fe. Muchos vieron un poderoso don, otros vieron una especie de habilidad divina, otros vieron una cobertura o respaldo sobrenatural, otros vieron un recurso, un arma, una herramienta del cielo, y su definición y función más básica era creer 100% en lo que fuera, pues sería posible, ¿sí? Obviamente, todo eso era y es un error tremendo, pues desvirtúa por completo el mensaje central de la Torah de Yahweh, que es fe. Es fe, pero siempre acompañada de arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Cuando Yahshua viene a la tierra, no viene a enseñar fe, no viene a levantar hombres poderosos en fe. Cuando Yahshua viene a hablar de Teshuvah, de arrepentimiento, para hacer que los hombres, bueno, se lleguen a Yahweh. Ese es el tema principal. Pero ¿cómo Shaul Pablo llega a esta definición? Bueno, ¿es realmente la fe un don sobrenatural y lleno de la esencia misma del cielo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Disculpe, estamos fuera de... Tenemos problemas técnicos. Si por alguna razón se nos va la señal, intentaremos volver lo más rápido posible, ¿vale? Pero ¿cómo Shaul Pablo llega a esta definición? Bueno, ¿es realmente la fe entonces un don sobrenatural y que viene del cielo? Bueno, el Sheliach Shaul jamás quiso decir algo similar. Él nunca tuvo la intención de decir algo semejante acerca de la fe. Solo llegó a esa definición producto de todo lo que vivieron los siervos y patriarcas de Yahweh en el pasado, a quienes les fue prometido un destino, una descendencia, y no tenían ninguna garantía física de que todo esto se iba a hacer realidad y de que iba a ocurrir. ¿Entienden? Bueno, todos ellos simplemente lo creyeron con todo su corazón. Porque quien prometía era Yahweh y Yahweh nunca miente, ¿vale? La virtud más sobresaliente de todos ellos fue creer sin ver absolutamente nada, ¿vale? Fue atreverse solo confiando en que la ayuda o la bendición vendría de parte de quien lo prometía, que era Yahweh. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Avanzaron sin temor a retroceder porque creían y confiaban en su Padre y Elohe, que era Yahweh. Entonces, esta definición de Pablo es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de realidades que aún no existen está ligada a la definición que él extrae de las experiencias de los antiguos.
que enfrentaron todo un gran desafío por creer en Yahweh y permanecieron fieles a la promesa de Abba. Pongan atención. Ellos no experimentaron ningún fuego, electricidad o alguna invasión espiritual, menos hablaron en lenguas, ninguno de ellos. Ellos simplemente fueron determinados en creer en Yahweh, en creerle a sus palabras, ¿vale? Es obvio que Yahweh proveyó para ellos visiones, profetas y un trato directo para afianzar su palabra en sus corazones, y ellos le creyeron. Es decir, Yahweh proveyó las afirmaciones suficientes y necesarias para que ellos se mantuvieran en la promesa. Obviamente a través de milagros y esos hechos poderosos para afianzar su emuná, pero ellos creyeron fielmente. Bueno, esto podría indicar que entonces hubo un factor de fe. Es obvio que Yahweh debía sentar un precedente de fe, pero lo que permanecía en ellos era creer en la palabra de Yahweh. Porque todas estas promesas fueron hechas con tiempos de espera de verdad asombrosos, de verdad asombrosos. Las experiencias siempre pasan al olvido, siempre, siempre, siempre. Aunque sean gratos recuerdos o recuerdos asombrosos, todo termina en recuerdo. Por lo tanto, lo que prevaleció en todos ellos fue la palabra de Yahweh. Él lo dijo y Él lo va a cumplir, aunque pasen años y años y años, ¿vale? Las promesas llegaron a demorar en su cumplimiento casi una generación completa, en el caso de Abraham. Y haré de tu descendencia una gran nación. Tuvo que pasar una generación completa hasta que él viera hecho realidad la promesa de Yahweh. Moshe y el pueblo de Israel, 40 años vagando en el desierto. Y más o menos unos 120 años desde que Yahweh anunció que vendría un diluvio. Imagínate, 120 años. Aún la espera del Mashiach. Pasaron miles de años desde Génesis, cuando se habla por primera vez en Génesis 3:16, cuando le fue prometido a Adán y Java, y el paso de las generaciones completas hasta el tiempo en que Yahshua llega al Olam, llega al mundo, a su pueblo Israel para salvarlo de sus pecados. Por lo tanto, las promesas estuvieron sujetas a tiempos importantes de espera. Y esta gente lo único que hizo fue creer de manera tan profunda y determinada que no dudaron hasta ver el cumplimiento. Y Yahweh fue fiel en el paso del tiempo. Qué asombroso. La explicación de Pablo comienza en Hebreos capítulo 10. Allí él exhorta acerca del sacrificio perfecto de Yahshua, que ya no son necesarios los sacrificios de animales, pues Él es el sacrificio perfecto. Exhorta acerca de aquellos que pecan deliberadamente, los hace reflexionar de cómo al recibir el mensaje del Mashiach creyeron a pesar del acoso, a pesar de la persecución, de cómo siguieron creyendo a pesar de que les quitaron todo, les saquearon todas las cosas que tenían, sufrieron violencia y dolor por permanecer fieles, y los anima a no dejar de confiar, a no flaquear, a ser fuertes y a ser pacientes en medio de la prueba, ¿vale? Y así alcanzar la promesa prometida. Pues en todo ese tiempo ha sido la fe lo único que los ha mantenido firmes, confiando y creyendo. Y prosigue luego del capítulo 10 al capítulo 11:1, y ahí menciona estas palabras, exhortando que así es la fe, ¿vale? La certeza o seguridad de lo que esperan y creer en aquello que no pueden ver, porque les fue prometido. Y lo desarrolla todo en Hebreos 11, del 2 al verso 40, prácticamente todo el capítulo. Bueno, esta poderosa hazaña de determinación de los antiguos padres y cómo confiaron en Yahweh, solo fortalecidos por el creer en Yahweh por medio de la fe, y que ahora nosotros por fe podemos hacer lo mismo, pero por medio de Yahshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? Cuando él dice estas palabras, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está ligado a la experiencia de los antiguos. Él no está diciendo, este es un detonante de milagros, esto es para hacer... No, él está explicando la experiencia que obtiene de nuestros antiguos padres,
que permanecieron solamente creyendo, como mirando al invisible. Bueno, y menciona a los grandes hombres del pasado que creyeron por sobre todas las cosas en Yahweh y en todas sus palabras y en todas sus promesas. Y comienza con el testimonio de justicia de los primeros padres, luego de la creación del universo, ah, y prosigue mencionando el testimonio de la fe de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham, de Moshe, hasta los profetas, el profeta Samuel y todos los demás profetas. Como dije, todos ellos se mantuvieron creyendo, como mirando al invisible. Wow. Creyeron que Él era y era capaz de cumplir todo lo que dijo en su palabra, pues es fiel y por sobre todas las cosas, ¿vale? Nunca vemos al apóstol Shaul queriendo definir que esto era algo místico o superpoderoso, jamás, sino que está hablando solo de creer sincera y determinadamente en Yahweh, ¿vale? Y por ejemplo tenemos el caso de Abel, que por fe ofreció un agradable sacrificio a Yahweh. Por la fe Noé preparó el arca, cuando la lluvia aún no se conocía. Por la fe Abraham salió de su casa y creyó a Yahweh sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, sin dudar, ofreció a su único hijo en sacrificio a Yahweh. Por la fe Moshe condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Por la fe Rahab, la ramera, recibió a 2 espías de Israel y salvó su vida, siendo contada como parte del pueblo de Yahweh. Entonces, menciona que muchos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron fuegos violentos y evitaron filos de espada, fueron fuertes en medio de debilidad, en la guerra fueron fieros valientes e hicieron huir a ejércitos extranjeros. Bueno, es asombroso el poder que Yahweh despliega por la fe en él. Sin duda el testimonio de la fe más poderoso es el cumplimiento. Es cuando vemos el cumplimiento, eso es lo más poderoso de la fe de Yahweh. La ejecución de la promesa en su tiempo y la fortaleza y maduración que el creyente obtiene en la medida que espera. Y es lo que estamos viviendo todos nosotros ahora, ¿vale? Y vamos a leer Santiago 1 del 1 al 4. Dice Jacob, siervo de Yahweh, y del Rabí Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión del Olam. Shalom. Dice, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, ¿vale? Pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedándose atrás en nada, ¿vale? Bueno, a veces la fe se debilita o falla, todos vivimos eso, pero Yahweh provee de pruebas y vivencias con él, es él quien las produce, por eso te dije, las experiencias vienen de Yahweh, para ser fortalecidos y así manifestar la fe necesaria, verdadera y obediente a Yahweh, ¿vale? Básicamente esa es la explicación de por qué el apóstol Pablo exhorta de esa manera de qué es la fe, para que te sacudas de toda esa visión de que la fe es un don poderoso, de que la fe es para hacer milagros, de que con la fe puedes hacer realidad lo que no se ve, y se han hecho de verdaderas analogías completas de cómo se usa la fe desde esa perspectiva mística, religiosa y fantasiosa incluso. Y lo único que quiere hacer el apóstol es explicar lo que hicieron los antiguos padres de la fe, ¿vale? Ahora, la praxis de la fe, o la práctica de la fe práctica. De acuerdo a la exhortación que provee el apóstol Pablo en Hebreos 11.1, resaltamos la importancia y lo vital que es creer o tener fe en Yahweh, ¿no? Así lo manifiesta Yahweh desde el Tanaj, ¿vale? Y lo mismo hace Yahshua, pero desde la Brit Hadashah. Y es como lo enseña el apóstol Pablo. Bueno, este es sin duda el elemento más importante de recibir para comprender y vivir la nueva vida, la vida eterna. Esto es de verdad poderoso, sin duda que es poderoso,
Pues en cada persona Yahweh la ha provisto. Cada persona tiene emuná. Y no la puedes regalar, no la puedes comprar, menos la puedes vender. Es tan poderosa para nosotros que sin ella no podemos agradar a nuestro Abba Yahweh. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradarlo porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que Él existe, ¿vale? Y que recompensa a los que lo buscan. ¡Wow! Nunca olviden, si no tenemos fe y confianza en Yahweh, no somos sus hijos, no somos su pueblo, y solo llegamos a creer en su existencia por medio de la fe en Yahshua HaMashiach, y así recién podemos agradarlo, ¿vale? Creemos que Él existe y que Él cumple todo lo que promete. La fe en Yahweh, transmitida por Yahshua HaMashiach, pon atención, no es algo manejable al antojo humano. Como dije, no es algo que el ser humano pueda moldear a su voluntad, porque es don de Yahweh. La fe viene del Padre, igual que la gracia que Yahshua nos provee. La gracia proviene de Yahshua, pero eso Yahshua lo obtiene del Padre, del Abba. La Torah dice que estábamos todos perdidos en delitos y pecados, ¿sí? Por lo tanto, la fe no es algo que merecemos o que hayamos ganado. Menos logrado mediante algún esfuerzo, porque todo es por mérito de Yahshua, porque no éramos dignos de recibirla. Menos es algo que podamos provocar. Muchos hablan de tipos de fe, como la fe salvadora o la fe para hacer milagros y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, esto es un error, porque la fe es una sola. Quizás podemos aludir a la múltiple manifestación de la fe, pero siempre es una. En todo caso, no es lo que enseña la Torah. La Torah no dice que hay una fe para cada cosa. No, es una sola fe. Y vamos a compartir una breve visión de estos dos aspectos que podríamos deducir de la emuná para que lo puedan comprender. Está la creencia natural, ¿vale? Que es lo primero. Es el hombre fluyendo en su conciencia, en su intuición, en su confianza hacia sí mismo y hacia otros, ¿no? Logrando crear lazos muy fuertes en fe. Esta fe o confianza es real, pero no es de Yahshua, ¿vale? Está comprobado que existe en el ser humano la capacidad de creer, pero está limitado solo a su conciencia y a su capacidad de confiar. Está limitada a su carne, en otras palabras. Ahora está la fe de Yahshua o la emuná en Ruach. Esta fe solo proviene de Yahweh. La emuná en Ruach solo proviene de Yahweh, pues es la fe que nos permite creer en Yahshua, comprender y conocer a Yahweh, y no proviene del ser humano, y esto se logra solo al oír el mensaje del Mashiach. Romanos 10:17. Así que la emuná viene por el oír, ¿vale? Y lo que se oye es el mensaje del Mashiach. Es Yahshua el autor y consumador de la fe, recuerda. Sigamos. El ser humano en su carne no puede distinguir a Yahweh, ¿sí? Y menos en el mundo. Su entendimiento está velado por causa de su pecado. Esto provoca que solo crea hasta donde sus fuerzas humanas le permitan. Simple. Y siempre será en su estado de pecado, lejos de Yahweh. ¿Ok? Pero cuando Yahshua redime al hombre, la fe provista por él, le dan al ser humano el honor y la bendición de poder ver lo que antes no podía ver. Y es conocer a Yahweh, saber que es su Padre y que lo ama. Le permiten reconocer a Yahshua, quien es su Salvador y su Adón, su amo. Pueden comprender y entender lo que dice la Torah, cosa que la gente que no tiene fe no entiende. No entiendo las escrituras. La leo y no entiendo nada. Pero ahora en la correcta emuná viene un despertar y una revelación. Ahora sí puedo comprender lo que antes no podía. ¡Wow! Eso es asombroso. Y todo lo que dice concerniente a la vida nueva y a la vida eterna y al reino de Yahweh. Ese es el poder de la fe en uno que ha sido redimido por Yahshua.
Lo hermoso y bello de nuestro Abba, cualidad que siempre permanece en él, es que nos ama, y porque nos ama ha provisto de fe, para que podamos amarlo también. Él nos ama y provee fe para que tú y yo podamos amarlo también, y a su vez Él nos demuestre su amor. Eso es sorprendente, me gozo. Yahweh es muy bueno. Leemos algunos textos, ¿vale? Está cansadita. Hebreos 11:6, ponga mucha atención. Dice, y sin fe es imposible agradarlo, ¿sí? Porque es necesario que el que se acerca a Yahweh Elohe crea que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Yahweh se complace en sus hijos y los bendice. Yahweh siempre bendice a los que creen en Él. Así es. Creer en Él es igual a obediencia. No tomen la palabra suelta. Ah, yo creo, bendice. No, el que cree es alguien que obedece y ama a Yahweh. Lucas 7:50 o Silvano. Entonces Yahshua le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en shalom. Esta es la mujer del perfume del frasco de alabastro, ¿vale? Que es una de las hermanas de Lázaro, no es María Magdalena. Así es. Ella ungió, besó y lavó los pies del Mashiach con su llanto y con sus lágrimas, y Yahshua perdonó sus pecados, y por fe ella fue salva. Creyó en él. Imagínate la relación, después llegaron a ser amigos con su hermano Lázaro, de Yahshua. ¡Wow! Primera de Pedro 1 del 8 al 9 dice, a él ustedes lo aman, sin haberlo visto. En él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en él, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el objetivo de su emuná, la salvación personal. No lo han visto, pero creen en él, y aunque no lo han visto, se gozan y se alegran, y obtienen así el fin de su fe, que es la salvación de sus vidas. ¡Wow! Gracias, Abba. Ahora, existe el don de fe. Nos dijeron tantas veces, procura los dones mejores. Todos procuramos hablar en lenguas. Don que está limitado a un orden en la caja. Busquen los dones mejores. Todos querían profetizar. Yo quiero tener el don de fe. Muchas veces dijimos eso. Bueno, la fe no es mencionada como un don del Ruach. Pongan atención. Propiamente tal como algunos creen. No olvidemos que la fe está intrínseca en el ser humano. En los incrédulos está sellada y velada por su pecado, y en los creyentes está despierta, está viva. Consideren que hasta Hasatán cree y tiembla y hasta hace milagros y aún está perdido y nunca será salvo. ¿Te das cuenta? Cuando los 70 discípulos fueron enviados por Yahshua, sanaron enfermos, liberaron endemoniados, en ninguno de ellos había derramado el Ruach HaKodesh, ninguno tenía el don de fe, u otro don, ninguno, solo fueron encomendados por fe en Yahshua. Yahshua los encomendó. La garantía de todo era el nombre y el testimonio de Yahshua en sus corazones. Y el Padre, por medio del Adón, los respaldaría en todo lo que iban a hacer, ¿vale? Hasta se asombraba de que los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Yahshua, simplemente pronunciando su nombre. ¡Wow! Tremendo. El único texto que parece decir que existe un don de fe es 1 Corintios 12:9 y Efesios 2:8. Pero para entender si es un don debemos situarnos siempre en el contexto del capítulo y tendremos una visión más clara de lo que es la fe según estos textos. Pongan mucha atención. Primera de Corintios 12 del 4 al 11 dice así: ahora bien, hay diversos dones. Pongan atención en la lectura. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Ruach es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el Maestro es el mismo. Dones, servicios. También hay diversas actividades, pero el mismo Elohe es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual se le ha dado la manifestación del Ruach para provecho mutuo. Pongan atención, síganme.
Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Ruaj, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Ruaj, a otro fe por el mismo Ruaj, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Ruaj, ¿vale? Leí el mismo texto. A otros dones de sanidades por un solo Ruaj. Verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de Ruajim, género de idiomas, y a otro interpretación de idiomas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo Ruaj, repartiendo a cada uno en particular como él desea. ¿Sí? Perfecto. Primero que nada, dice el contexto que hay diversos dones, diversos servicios, diversas actividades. También usa el sustantivo de manifestación del Ruaj. Es obvio que hay una diferencia en lo que menciona por la preeminencia de una cosa y otra, pero todas son del Ruaj, dones, regalos, manifestaciones, ¿sí? Y todas son vitales y necesarias. Noten el verso 7, dice: a todos les es dada la manifestación del Ruaj, en otras palabras, la capacidad, la demostración o la exposición de la fe. ¿Sí? No está diciendo que todo eso es un don, sino el poder manifestarlo, manifestar la fe, o en palabras, o en conductas, o en actitudes, o en fe. ¡Wow! Entonces, ¿es una manifestación general para la ayuda mutua o se refiere a un don en particular? Si se dan cuenta, luego prosigue y allí sí menciona dones específicos, después del verso 7. Sí menciona los dones específicos: sanidad, milagros, profecía, discernimiento de Ruaj, don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía y etc. Esto solo indica que es algo distinto a un don. De acuerdo a esta exhortación, es un don, como dije, intrínseco en todos los hijos de Yahweh, ¿vale? Que ha sido derramado sobre todos y se menciona de modo genérico, expresado como una manifestación para provecho mutuo de la Cajal. No está diciendo que es un don propiamente tal, sino que todo hijo de Yahweh tiene emuná por la gracia de Yahshua HaMashiach, y con ello se bendice a la Cajal, y todos mutuamente son bendecidos a través de la emuná. ¿Sí? ¿Se comprendió, no? El otro texto que parece decir que es un don es Efesios 2.8. Efesios 2.8. No es difícil comprender el contexto, puesto que, todo el capítulo 2 habla de la gracia de Yahshua y de cómo somos reconciliados por Yahshua en el madero. Pongan atención. Efesios 2.8. Porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Yahweh. ¿Qué entendieron del texto? Lo leeré otra vez. Porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Yahweh. ¿Qué es un don? ¿La fe? ¿O la salvación? Bueno, el error existe en la aplicación de la gramática simple, básica. Muchos leen sin comprensión lectora. El texto no está diciendo que la fe es un don de Yahweh. No, está diciendo que la salvación recibida por fe es un regalo. ¿Vale? Muchos textos son leídos erradamente y por ende se equivocan en su interpretación y en el sentido. Si leyéramos de otra forma este texto diría así: ustedes son salvos por gracia. Ustedes han recibido el regalo de la fe o el regalo de la salvación por fe en el Mashiach. No que la fe es un regalo, porque gracia significa favor o regalo, ¿no? Entonces lo que es un don no es la fe, es la salvación lo que está queriendo decir el texto. Por lo tanto es errado interpretarlo como si fuera un don cuando no lo es. Hay otra cosa que se habla de la fe, y es que la fe es dada por medida. ¿Lo has leído alguna vez? Recuerden, la fe es una sola. Y si está en todos los hijos de Yahweh, entonces obviamente es una. En esta ocasión vemos a Pablo diciendo que la fe se da por medida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que unos tienen más fe que otros porque la medida de fe es mayor que en uno y menos en otro?
Mm. Bueno, ah, vamos a leer qué dice el texto primero. Romanos 12:3. Le digo a cada uno de ustedes, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime en más de lo que conviene, sino que se estime con sensatez conforme a la medida de fe que Yahweh repartió a cada uno. Si lo lees a secas, estamos diciendo que algunos tienen más fe que otros, sí, pero no es así. En resumen, el contexto del capítulo 12 de donde extraemos este versículo exhorta acerca de los hijos de Yahweh, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, que nadie piense que es más que su hermano. Fíjate, está hablando de humildad. Y se sobreestime, es decir, se jacte de lo que tiene. Que usen con sabiduría los dones dados por la gracia de Yahshua y que su conducta en la vida sea como la de hijos verdaderos de Yahweh. Eso habla básicamente el capítulo 12 de Romanos. Ahora, leamos el texto en cuestión en Romanos 2, 4, 8. 12, 4, 8. Porque como un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en el Mashiach, y como miembros, todos nos pertenecemos unos a otros. Está hablando de que somos un cuerpo. De manera que tenemos dones que varían, pon atención acá, dones que varían según el favor que se nos ha concedido. Mira, tenemos dones según el favor que se nos ha concedido, según la gracia que se nos ha concedido. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte, que lo haga con liberalidad, el que preside con diligencia y el que hace obras de caridad con alegría. Que el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, adhiéranse a lo bueno. Quiéranse como hermanos con cariño mutuo en cuanto a honra, que cada cual dé preferencia al otro. De acuerdo a lo que leemos, entendemos que Yahweh ha repartido o distribuido a todos sus hijos una diversidad de medidas de fe, pero no se refiere a la fe que todo creyente tiene en Yahshua, sino que esta vez la expresión tiene que ver con una función específica del Ruach en su cajal mediante la fe, que es distinto. Y es la fe con la que usamos los dones que hemos recibido, ¿vale? Esta fe es la que afina el don, expresa la voluntad de Yahweh a través de él en nuestras vidas cuando ministramos a la cajal, por voluntad del Ruach, ¿vale? No significa que algunos creen más u otros creen menos por causa de esta medida, en absoluto, porque Yahweh a todos les exige creer en él con todo su corazón. Noten el primer mandamiento que explica Yahshua en Matillaj 22, 27, 38. Habló Yahshua diciendo, amarás a Yahweh tu Elohe con todo tu corazón, con toda tu neshama, con todo tu ser, y con toda tu meod, con tu mente. Y esto lo repite en Deuteronomio 6:5. Y este es el primer y más grande mandamiento. Pregunta, ¿puedes amar a alguien en quien no crees y tampoco ves? Es imposible, ¿verdad? Por lo tanto, debemos creer profundamente en Él para poder amarlo con todo nuestro corazón como exige el mandamiento. Bueno, esta fe y este amor es lo que también debemos aplicar en nuestros hermanos en la cajal. ¿Cómo ordenó nuestro Adón y seremos perfectos como Él lo es en su cajal? Reiteramos entonces que la medida de fe se refiere al uso sabio y prudente del don entre los hermanos, del uso de los dones en la cajal entre los hermanos para la edificación mutua. Y todo aquel que tiene un don o un llamado debe ejercerlo de acuerdo a esa medida de fe, que es suficiente para poder ejercer el don de manera efectiva. No es que alguien tenga más que otro, se refiere al don. Esa es la medida de favor de todos los que tienen un don, ¿vale? No es que todos crean más o otros crean menos, en absoluto. Se refiere básicamente a los dones y que deben usarse en la justa medida en que se recibieron.
Por ejemplo, si tienes el don de lenguas, no puedes llegar y hablar a tontas y a locas porque está prohibido. Solo si hay profecía. Pero ¿cuándo sé que hay profecía? Cuando el don de interpretación lo comprende y se activa en su justa medida, en su justo proceder. El mismo que profetiza. No puede profetizar cualquier cosa, sino solo si hay dirección e inspiración del Ruaj. ¿Te das cuenta? A eso se refiere la medida de fe. ¿Vale? Bueno, este estudio es bastante extenso. Lo dejaré hasta aquí para que tú puedas ampliar más la visión. Vamos a subirlo a nuestro blog para que así lo puedas leer y comprender de manera más profunda y tener mayor visión de lo que queremos compartir, ¿no? Antes voy a leer, sí, podemos, vamos a leer, quiero compartirte un poquito más, ¿vale? Antes de culminar para cerrar la idea, ¿vale? Bastante. La voluntad de Yahweh y la fe. Pon atención a este punto que quiero ver. A menudo se cree que se debe tener el don de la fe para poder ser escuchado en cosas difíciles y para hacer milagros o recibir milagros. Esto, de acuerdo a lo que hemos leído, es un error, ¿vale? Pues ninguno de los siervos de Yahweh, ninguno de los patriarcas o de los discípulos de Yahshua tuvo algún don para creer en esa forma. Simplemente tuvieron fe para creer en Yahweh y el milagro no fue de ellos, fue voluntad del Abba, ¿vale? Y siempre es así. Y el agente mediador entre nuestra fe y Yahweh siempre es Yahshua. Y nadie más, no es capacidad o habilidad humana, eso es imposible, es solo gracia y favor y en algunos solo misericordia del Padre, nada más que eso. Los textos usados que dicen que haríamos cosas más grandes que Yahshua están fuera de contexto totalmente y lejos de la cosmovisión torática y lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? Cuando dice que haremos mayores obras que Él, se refiere a que vamos a hacer más cosas que las que Él hizo porque Él iría al Padre y sus obras cesarían en la tierra y ellos serían los encargados de seguir promulgando la Torah, las buenas nuevas, ¿vale? Entonces, de hecho, Yahshua no salió de Israel y muchos de sus apóstoles sí. Entonces se refiere básicamente a la proyección y extensión del mensaje, más que hacer cosas más grandes que las que hizo Yahshua. Pues aún el apóstol dice que si se mencionaran todas las cosas que Yahshua hizo, no existirían libros. Si bien es una hipérbole, también es una gran verdad. No existirían, porque hizo muchas cosas de asombro y de poder de Yahweh en medio de Israel. Para ver resultados sobresalientes en cosas, en situaciones y necesidades, solo debemos tener por Adón a nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Él es el único mediador entre el Padre y nosotros, y estar en la voluntad de Yahweh. De otro modo no seremos escuchados. Para que puedan entender y comprender que a eso se refiere cuando somos oídos, crean y recibirán todo lo que desean, pero lo dice dentro del contexto de estar en su voluntad. Porque, como dijo el hombre ciego a quien Yahshua sanó, yo sé que Yahweh no oye a los pecadores, pero si se arrepiente, de este sí tiene rajem, tiene misericordia. Por lo tanto, debemos comprender que nuestra fe está en nosotros. Yahshua ya la entregó, ya la depositó en nosotros por gracia y por favor, por el favor de Yahweh, ¿no? A nuestra vida, y hoy podemos creer. Y obviamente si estás viviendo alguna situación complicada y debes aplicar fe, no es por sí sola. Tu fe debe estar supeditada a la obediencia a todos sus mandamientos y tener certeza tú de que estás en la voluntad de Yahweh para ser escuchado en todas las cosas, porque si Yahweh lo prometió, bueno, Él lo ha de cumplir. Él es bueno y Él es fiel, ¿vale? Esto con respecto a la oración, ¿no? Si leemos en Yohanan 14, 13, 15, dice, esta promesa está dentro de un contexto. No podemos evadir el texto leyéndolo a secas. Por eso tenemos que comprender lo que Él está diciendo, ¿vale? Y crean y todos les será posible, y todo lo que pidan les será concedido, créanlo. No, no es tan solo creer, es creer y estar en la voluntad de Yahweh por medio de Yahshua, y la respuesta sin duda llegará inmediata, porque así Yahshua lo prometió. Yo rogaré al Padre. Claro, porque estamos en su voluntad.
Lean el texto o el estudio, consejos prácticos de la oración y se darán cuenta de todo aquello. Y el texto dice así, Yohanan 14, 13, 15, para que lo entiendan. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, eso haré, para que el Abba se glorifique en el Hijo. Si le piden algo a Yahweh Elohim en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Te das cuenta que ahí él cierra el tema? Claro, pidan todo en mi nombre, yo lo haré, pero ustedes guarden mis mandamientos. Y nunca habrá objeción a lo que ustedes estén rogando, porque siempre estarán rogando en la correcta voluntad de nuestro Abba Yahweh. ¿Vale? Bueno, estamos llegando al final, no pensé, llegamos al final, gracias Abba. Bueno, en esto creemos por la fe en Yahshua HaMashiach, para que lo entiendas. Creemos que Yahweh es Padre y el único Elohe verdadero de todo lo que existe. Creemos que Yahshua es su primera creación y su Hijo unigénito perfecto. Creemos que el Abba y el Hijo son uno solo, pero en propósito y en visión, no que ambos son uno. Así es. Uno es el Padre y el otro es el Hijo. Creemos que Yahshua es el Mashiach, el ungido, el enviado de Yahweh para rescatar a su pueblo. Creemos que las Escrituras, la Torah, es absolutamente la autoridad escrita de Yahweh desde su idioma original, el hebreo. ¿Vale? Creemos que el pecado es lo que separa al hombre de Yahweh. Creemos que la única solución provista por Yahweh para el pecado es su Hijo Yahshua, quien murió en el madero para rescatar a su pueblo y al mundo que creía en él. No existe nadie más que él. La única salvación es Yahshua. Creemos que todo aquel que reconoce a Yahshua y por medio de su sangre entra en la nueva alianza. Es pueblo de Yahweh, es Efraín que ha vuelto a casa. Creemos que todos somos iguales ante el Abba, tanto hebreos como gentiles. A todos nos injerta Yahshua en el olivo, que es Israel. Creemos que el don de la salvación es irrevocable en el decreto de Yahweh y quien se pierde es porque simplemente ha desechado el don glorioso del Padre a través de Yahshua. Creemos que somos israelitas sin desmerecer nuestra nacionalidad de cuna, en la cual nacimos. Obvio, somos injertados por Yahshua. Creemos en los diversos llamados a servir o ministerios del Ruach y en los dones espirituales. Creemos en el poder de Yahweh mediante el Ruach para hacer milagros y obras poderosas según la voluntad de Yahweh. Y creemos que estas obras están totalmente vigentes por voluntad de Yahweh. Creemos que el Ruach de Yahweh dirige y está presente en la vida de todos los hijos de Yahweh. Y en toda su cajal, obviamente. Creemos que si un judío, a ver, pon atención a esto, creemos que un judío si reconoce a Yahshua, no pierde su herencia espiritual, porque obviamente es oriundo de Israel y creyente en el Tanaj, pues ha completado su fe, cosa que antes estaba desprovista del Hijo y por ende de su salvación. Creemos en eso. Si un yahudí reconoce a Yahshua, ha completado su fe, porque hasta ahora el pueblo yahudí niega al Mashiach, pero si lo reconoce, completa su emuná. Creemos que si un gentil reconoce a Yahshua, sí o sí debe abandonar por completo su religión pagana, mística y errada, sin duda, sea cual sea, pues Yahshua no es ni trae consigo ninguna religión, sino vida nueva y ser adoptados como hijos de Abraham. Creemos que todo creyente en Yahshua debe hacer inmersión, es decir, debe hacer tevilá. Inmersión total en arrepentimiento por sus pecados y así entrar en la nueva alianza, por medio del Mashiach. Ahora, no se es salvo solo haciendo inmersión. Esto es el inicio para una vida de obediencia y transformación para la vida eterna. La Torah dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Así que no creas que porque hiciste inmersión, o para que lo entiendas, te bautizaste en las aguas, eres salvo. No, ese es el comienzo. ¿Vale? Creemos que la Torah es la instrucción completa de Yahweh para todos sus hijos, sus mandamientos, las fiestas y todos los principios de sabiduría que allí están escritos.
y la gracia de Yahshua nos habilita y capacita para entender, comprender y obedecer todo en nuestra nueva vida. Creemos en la salvación y en la vida eterna, así como en la resurrección de vivos y muertos, unos para vida eterna y otros lamentablemente para perdición. Creemos que la obra apostólica tiene el mismo peso espiritual que el Tanaj. Son complementos anacrónicos fundamentales en la fe hebrea de Yahshua HaMashiach y que no existe ninguna separación entre uno y otro. ¿Vale? Creemos que el Tanaj contiene todo el mandamiento necesario para cumplir en obediencia tal y como lo confirma y afirma la Brit Hadashah. En otras palabras, lo que dice el Antiguo Testamento lo confirma el Nuevo Testamento y ambos libros son uno solo. Creemos que Israel es la nación escogida de Yahweh, sin duda, para hacer luz a las naciones, cuando Yahweh la redima por completo y Yahshua vuelva y establezca su reino en el centro de Jerusalén, y desde allí fluirá la palabra a todo el Olam. En la medida que lean este estudio se darán cuenta de los últimos detalles de las cosas en las cuales creemos y que es necesario que tú también consideres y comprendas desde la visión de la Torah para que puedas aplicar de manera correcta la fe que Yahweh ha depositado en ti a través de la gracia de Yahshua HaMashiach. Espero que este estudio haya dado un poco más de luz al respecto de lo que es verdaderamente la emuná y puedan salir de errores si es que aún persiste alguno de ellos en sus corazones. Nuestro único deseo es que podamos todos conocer, aprender y crecer en la voluntad de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Mis amados hermanos, que disfruten esta hermosa semana de Sukkot. Vienen días de alegría, de regocijo, disfrútelo junto a su familia y nos encontramos en otra oportunidad si nuestro Abba Kadosh así lo permite. Haser Moedim de Sukkot para todos. Bendiciones, que estén muy bien. Chao, chao.